¿Qué tal, Argonautas? Soy Revokarasu y por fin les traigo el tan esperado análisis sobre Ishimaru Kiyotaka, el miembro del Comité de Moral Pública definitivo. Y sí, sé que los títulos originales traducidos al español suenan raros, ya lo vimos en el vídeo de Owada, pero por mera cuestión de principios me niego a llamarle Super Monitor de Bachillerato u otras pendejadas usadas en las localizaciones hispanas. Dicho esto, me gustaría recomendaros que os veáis el análisis de Mondo y luego el de Fujisaki, ambos antes que este, pues son un trío de vídeos que van enlazados y que podéis disfrutar mucho mejor viéndolos en ese orden. Sea como sea, este análisis se dividirá en tres partes: el peso de la presión social, el significado del esfuerzo y los corrompidos conceptos de depresión y superación. Ahora sí, vamos con el vídeo. Un momento. ¿Qué? ¿Ishimaru? Indagar en la mente de las personas, analizarlas y posteriormente exhibir sus secretos más profundos en público. Se mire como se mire, estos vídeos están fuera del reglamento. Pero Ishimaru, hacer reseñas y análisis de videojuegos o sus personajes está permitido en las normas de la plataforma. Lo hacen miles de youtubers. Ya veo. Pero por lo que he visto, la mayoría de los espectadores que están viendo esto ni siquiera se han suscrito al canal. ¿Acaso puedes considerarte creador de contenido si nadie te sigue? Está bien, haremos lo siguiente. La gente que esté viendo este vídeo ahora mismo se suscribirá al canal y dejará un comentario mencionando cuál quiere que sea el siguiente personaje a analizar. De esta forma, podrás comprobar que me sigue gente activa. ¿Contento? Lo apruebo. Pero empieza de una vez el análisis, porque una introducción así de larga ¡también está fuera del reglamento! La madre que me parió. Durante los Free Time Events de Ishimaru se nos cuenta información muy interesante acerca de su pasado. Resulta que su abuelo, Toranosuke Ishimaru, fue el mismísimo primer ministro de Japón, un título de gran prestigio que fue conseguido debido a un talento inigualable y no al esfuerzo. Sin embargo, parece ser que sus políticas dejaron mucho que desear, y cierto escándalo sin precedentes terminó causando su dimisión, y en consecuencia, la vergüenza para su familia, la cual cayó por debajo de la clase media debido a sus deudas. Toranosuke fue brutalmente criticado por la opinión pública, y por si fuera poco, también fue visto como una decepción para su nieto, Ishimaru Kiyotaka, quien se obsesionó con la idea de que su antecesor fracasó debido a que confió demasiado en su talento, y que en verdad el esfuerzo lo es todo. Esto creo que no hace falta que os diga que no es un pensamiento sano, o por lo menos no si es llevado tan al extremo como en el caso de Ishimaru, quien, con tal de levantar el nombre de su familia, dejó atrás cualquier clase de pasatiempo, hobby e incluso interacción social. Creo que no soy precisamente quien para criticar eso. Debido a este estilo de vida tan enfocado al trabajo duro, es que Ishimaru salió como salió, siendo un tipo incapaz de entender a sus compañeros, incapaz de hacer amigos y por supuesto incapaz de comandar a nadie. Es decir, con un brutal esfuerzo podrás conseguir buenas notas y todo eso, pero de nada te sirve convertirte en el primer ministro si luego no eres capaz de entender a tu gente. Tal y como comenté en el pasado vídeo de Fujisaki, el trío de personajes formado por Mondo, Chihiro e Ishimaru comparte varios mensajes por parte del autor, siendo uno de ellos que la sociedad es un asco. En el caso de Kiyotaka, el ver a su abuelo fracasar a ojos de toda la sociedad le afectó gravemente, adquiriendo así un estilo de vida insano y antiproductivo de cara al futuro. Y es que, tristemente, esa es una realidad presente incluso en nuestro mundo. Da igual que seas alguien talentoso y que haya hecho 1000 cosas bien, que en cuanto hagas una mal, cagaste. Y si encima eres una figura pública y para rematar político, ahí sí que ya valiste verguísima como falles. No sabemos exactamente qué edad tendría Ishimaru cuando vio como toda la crítica se echaba encima de su abuelo, pero lo más normal sería asumir que era bien pequeño, causándole un mayor impacto. Con esto tenemos, vamos a ver, un niño traumado con el fracaso, obsesionado con el esfuerzo, que carga en sus espaldas con la misión de salvar a su familia y que encima no tiene amigos. Creo que todos podemos entender mejor ahora por qué Ishimaru se hizo amigo de Mondo tan rápidamente y por qué le dolió tanto cuando se murió, ¿no? Puede que llevasen poco siendo hermanos, pero esa es literalmente la única amistad que este tipo tuvo en toda su vida. Así pues, conociendo ya el trasfondo del personaje, vayamos con el auténtico análisis. Como es obvio, mientras que Mondo representa la fuerza bruta y Chihiro la fortaleza mental, Ishimaru es un claro ejemplo del esfuerzo y la persistencia, siendo que todo aspecto que rodea al personaje se basa en el trabajo duro y la dedicación. Personalmente pienso que justamente por eso es que Ishimaru es de los personajes peor usados en toda la franquicia, pues me parece demencial que en un juego que trata sobre talentos, y en el cual todos los personajes destacan por tener un talento súper desarrollado en el cual basan sus vidas, nunca se usase este argumento del esfuerzo para crear disputa. Se supone que Ishimaru odia la idea de conseguir logros a través de puro talento y sin esfuerzo, pero luego se muestra totalmente impasible cuando está rodeado de gente así.
Y si bien podría entenderse como que simplemente no le gusta meterse en las vidas ajenas, este argumento pierde toda su fuerza en el momento en que vemos que siempre trata de decirle a los demás lo que deben hacer. Al menos por mi parte pienso que Ishimaru hubiera estado mejor con un personaje que chocase con el ego de los demás cuando hablan de sus talentos. De hecho, se podría dar un debate muy interesante si Ishimaru criticase a alguien por confiar demasiado en su talento definitivo y este le respondiese con que Ishimaru está donde está también por un talento. Por otra parte, también podría haberse usado a este personaje como un referente para Naegi, quien recordemos que no tenía nada de fe en su talento de afortunado definitivo. Una charla entre ambos podría llevar a nuestro protagonista a pensar de otra forma, a dejar de ver a los estudiantes por lo geniales que son y en su lugar motivarse a superarlos esforzándose por sí mismo, convirtiéndose capítulo a capítulo en una esperanza definitiva mucho más sólida. Pero tristemente esto no pasó. Ishimaru simplemente quedó como un personaje de potencial desperdiciado, el cual repetía constantemente que hay que seguir el reglamento, convirtiéndose en un cliché con patas e irónicamente en un reflejo de su talento definitivo. Y ojo, no os confundáis, no digo que Ishimaru sea un mal personaje ni mucho menos. Sus aportaciones a la obra, si bien escasas, estuvieron bien y es un personaje que realmente vale la pena. Sin embargo, eso no quita que el Ishimaru que vimos fue tan solo una pequeña sombra de lo que pudo haber sido. Al final, la representación del concepto de esfuerzo en Danganronpa quedó muy relegada a un simple gag cómico y tristemente no volveríamos a ver algo ligeramente similar, sino hasta Danganronpa V3. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Sin embargo, ¿significa esto que no podemos rescatar nada de Ishimaru más allá de sus bases? Por supuesto que no. Si bien Ishimaru Kiyotaka puede resultar un personaje bastante plano, al haberse llevado demasiado al extremo su personalidad, convirtiéndolo más en un personaje cómico que serio, lo cual es un rasgo muy distintivo de los personajes del primer juego, la cosa cambia cuando hablamos de Kiyondo Ishida, su versión albina. Así pues, vamos a ver qué puede ofrecernos esta versión. Tras la muerte de Mondo, Ishimaru quedó en un estado catatónico, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta lo antes dicho de que Owada fue su primera amistad, y que Ishimaru no era precisamente bueno manejando esta clase de relaciones sociales. La etapa depresiva de Ishimaru claramente muestra las distintas fases del duelo, primero tratando de negar que Mondo fuese capaz de cometer un crimen, llegando al punto de botarse a sí mismo con tal de intentar forzar una realidad que no era. Más adelante vino la ira, siendo a él a quien nos tuvimos que enfrentar en la Bullet Time Battle del juicio de Mondo, pues este último estaba dispuesto a admitir su crimen, pero Ishimaru se negaba a aceptar la realidad. La fase de negociación fue la más corta, pues aunque Ishimaru trató desesperadamente de salvar a Mondo, incluso rogándoselo a Monokuma, nuestro amigo el oso odioso no cedió, y en Danganronpa la desesperación ataca constantemente y sin freno. De ahí vino la etapa de depresión, ya conocida por todos, pues Ishimaru pasó a ser una especie de cuerpo sin vida que apenas hablaba. Y finalmente, tras hablar con Alter Ego, la cosa cambió, pues motivado por las palabras de su hermano, Ishimaru terminó superando su pérdida. O tal vez no. Normalmente este sería el punto en donde yo os explicaría cómo Ishimaru nos muestra todo un proceso de pérdida, depresión y superación, pero la realidad es que no es así. No sé si Kazutaka Kodaka, autor de Danganronpa, lo hizo adrede o no, pero la verdad es que Ishimaru nunca superó su depresión realmente, lo cual es extraño en una obra de este estilo. Pero por otro lado es bastante más realista, pues una depresión así rara vez se supera de un día para otro. Pero si Ishimaru se muestra feliz y animado, ¿por qué digo que no lo superó? ¿Por cambiar su manera de hablar? ¿Por volverse albino? ¿Por llegar al punto de hacerse llamar Ishida? Pues la explicación es simple. Os guste más o os guste menos, hay algo que todo ser viviente con un mínimo de neuronas aceptará, y es que pocos mangas tratan tan bien el tema de la voluntad heredada como lo hace One Piece. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, me refiero a ese momento en el que un personaje fallece, pero sus valores e ideales siguen afectando al mundo, pues, a través de sus acciones en vida, estos elementos fueron transmitidos a otras personas, las cuales seguirán siendo ellos mismos, pero con las enseñanzas aportadas de quienes ya no están con ellos. Uno solamente muere cuando es olvidado. Esto lo menciono porque, si bien con una visión muy superficial podría verse como un reflejo de lo que sucedió con Ishida, la realidad es que este caso no sucedió igual. Lo siguiente que voy a decir será un poco difícil de entender para los que no lo hayan vivido, pero qué cojones. La mayoría de los que estáis aquí viendo esto seguro sois de las nuevas generaciones, así que estáis más que familiarizados con ello. Cuando uno está en una depresión, muchas veces cree salir de ella rápidamente tras esclarecer su mente con alguna idea. Te obsesionas con el pensamiento de que acabas de dar con algo revelador, ignorando todo lo demás y viendo únicamente blancos y negros. Lo único que tu mente acepta en ese momento es un pensamiento radical de si hago esto, seguro todo se empieza a arreglar.
cuando la realidad es que, normalmente, detrás del problema no hay un solo motivo, sino un cúmulo de varios. Sí, ciertamente la mayoría de las personas autosatisfacen su voluntad rota con frases como «simplemente era imposible para mí» o «un inútil como yo no sirve para nada». Frases que por cierto odio y me enerva escuchar. Pero la realidad es que también hay personas que se consuelan con lo contrario, mintiéndose a sí mismos mientras dicen «lo importante es siempre levantarse de nuevo» o «mientras no me rinda lo lograré seguro». Obviamente no digo que esas frases estén mal como tal, sino que en verdad hace falta más que eso para cambiar la situación, y muchas veces incluso el ser así de, entre comillas, positivo, será inútil. Es por ello que seguro que alguna vez habéis escuchado a alguien, o a vosotros mismos, decir que ya se intentó lo de ser positivo y no funcionó. Y es que justamente es por eso, no basta con simplemente motivarse con palabras. Si uno quiere levantarse de verdad y superar sus problemas, solo cambiando realmente su mentalidad y sus acciones podrá hacerlo. Volviendo con Ishimaru pues, ¿es Ishida un reflejo de la voluntad heredada de Mondo o una muestra del cambio de Ishimaru? No, no es nada de eso. Kiyondo no es más que una excusa que Ishimaru creó con tal de convencerse a sí mismo de que superó sus problemas. Alegando que el espíritu de Mondo había entrado en él, Ishida empezó a comportarse agresivamente con todos, amenazando constantemente con recurrir a la violencia e insultando sin razón a quienes le rodeaban, algo que ni siquiera Wada hacía sin razón. Este fútil intento de, entre comillas, revivir a Mondo dentro suyo, obviamente no fue una muestra de superación, sino más bien un indicador de que, sin darse cuenta, Ishida estaba cayendo más y más en su depresión. Esto queda demostrado en el momento en el que Alter Ego es secuestrado, y por lo tanto Ishida pierde la posibilidad de ver el rostro de su hermano, aunque fuera como Ia. En ese instante, nuestro agresivo estudiante rompe en llanto y suplica, hasta de las formas más humillantes, que le devuelvan a su hermano, que hará lo que le pidan con tal de tenerlo de vuelta. Un apunte digno sería señalar que Ishida siempre se refiere a Alter Ego como su hermano, pues según sus propias palabras, Alter Ego es aquel que ha canalizado el espíritu de su hermano en su cuerpo. Dicho de otra forma, Ishida no es más que una farsa, una excusa de Ishimaru para creer que ha superado su problema, cuando la realidad es que él continúa sin aceptar la muerte de Owada, y es por ello que trata de, en cierta forma, resucitarlo a través de esta nueva personalidad. Es por ello que antes mencioné el concepto de voluntades heredadas de One Piece, pues realmente lo que Danganronpa nos mostró aquí fue un concepto de voluntad heredada totalmente corrompido, según el cual Ishimaru no solo no olvidó a Mondo, sino que llegó al punto de tratar de copiarle con tal de mantenerlo vivo, algo que claramente no es lo que debería suceder. Si Ishimaru de verdad hubiese superado su problema, habría heredado aspectos de su hermano y habría cambiado, pero no de esta forma. Y llegados a este punto vosotros me diréis, pero Rebo, ¿y entonces dónde está el final bueno? ¿Cuándo llega el clímax de su desarrollo como personaje? Pues la triste realidad, mis queridos argonautas, es que nunca llegó. Poco después de adquirir la personalidad de Ishida, Ishimaru simplemente murió, y de esta forma terminó todo. No hubo superación, no hubo desarrollo y no hubo nada. Al igual que Mondo y Fushisaki, Ishimaru murió antes de poder cambiar a mejor. Una coincidencia tan grande que sí o sí debe haber sido planeada por el autor, quien desde un primer momento pareció estar decidido a no darles a ninguno de estos tres una sola oportunidad de ser felices. ¿Qué os ha parecido, argonautas? ¿Tristes por Ishimaru? ¿O tal vez estáis con un mal sabor de boca por este final? Como dije antes, creo que este personaje fue realmente desaprovechado, pero a su vez me gustó su final tan abrupto, pues uno de los aspectos que a mí más me gusta de esta franquicia es justamente el cómo la desesperación puede golpear en cualquier momento, y que incluso si en otras historias sería impensable que un personaje muera antes de alcanzar la cúspide de su desarrollo, esto es Danganronpa, y aquí de la desesperación no se salva nadie. Si queréis ver más vídeos del estilo, apoyad mi contenido dando like, suscribiéndose al canal, dejando un comentario bonito y por supuesto compartiendo mis vídeos por vuestras redes sociales, pues es lo que más me ayuda a crecer. También podéis seguirme en Twitch, plataforma en la cual hago 4 directos por semana desde hace más de un año y en donde vemos anime, jugamos videojuegos y visual novels. Tendréis el link en la descripción junto al de mi servidor de Discord. ¡Bye!